Muy buenos días, estimados estudiantes. Un agrado para mí poder saludarlos. Debido a la contingencia no hemos podido vernos ni tener clases, pero ustedes, sin embargo, han realizado un alto trabajo desarrollando una serie de guías que nosotros hemos enviado. Pero como es un trabajo autónomo, es lógico que surjan algunas dudas que vamos a intentar resolver mediante este video. En un primer momento tenemos el desarrollo o corrección de la guía número 1, que está enfocada en definir ciertos términos respecto al liberalismo, Estado, República. En un segundo momento, la corrección de la guía número 2, que va a hablar sobre la influencia del liberalismo en América, cómo estas ideas republicanas se fueron implantando en las naciones surgentes para motivar procesos de independencia. Y en la corrección de la guía número 3, se va a enfocar en lo que son los conservadores en Chile, una vez que se termina el proceso de independencia. Comenzamos con la corrección de la guía número 1. Vamos a dejar que el PC se actualice. Esperando un momento. Tenemos. La Revolución Francesa fue un proceso histórico que modificó la concepción política, económica, social e ideológica del hombre en Europa, y sus repercusiones se hicieron presentes en todo el mundo. Esta materia la podemos ver en los primeros días de clase como hecho trascendental. ¿Qué es el liberalismo? El legado de la Ilustración de la Revolución Francesa. Es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Tenemos tres conceptos que surgen de esta idea de liberalismo. Primero, la soberanía popular. Dice los ciudadanos son los encargados de elegir a sus representantes. Tenemos también la separación de los poderes del Estado, lo que significa república. Esto permite un equilibrio, así no se acumula poder en una sola persona. Y la igualdad ante la ley. Debe existir una constitución que rija normas entre los ciudadanos y que a todos se les juzgue o se rija por igual. En la Revolución Francesa se declararon una serie de derechos que nosotros alcanzamos a ver también los primeros días de clase, que se denominaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se firmó el 26 de agosto de 1789 y en esta se reconoció por primera vez los derechos individuales de los ciudadanos. Se puso énfasis en la libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de expresión y libertad religiosa. La influencia del liberalismo en América. Todos estos países, pese a que el Imperio Español principalmente se negaba a que llegaran las ideas liberales de América, finalmente obtuvieron esas ideas y provocaron una serie de conflictos entre lo que era el Imperio Español y las colonias por el deseo de autogobernarse principalmente. Dice una de las influencias más evidentes de las ideas liberales y republicanas se encuentra en los procesos de independencia. La lucha por los derechos individuales, muchos americanos basaron sus principios, los de sus países, en las ideas de la Revolución Francesa, y políticas liberales y de república. Todos los países, luego de impulsar su independencia, basaron sus ideales en conformar una república. La primera guía tenía un cuadro donde se debían desarrollar algunas definiciones del concepto, por ejemplo, Estado. Dice definición del cuaderno. Alcanzamos a hacerlo tanto en el primero medio A como en el primero medio B. Grupo humano que se organiza para vivir en un mismo territorio. Todos somos parte del Estado, sin embargo hay personas que lideran. La característica según el Constitucionario, que es también un pequeño libro que entregó el Ministerio, también lo alcanzamos a realizar en clase, e incluso pudimos pegar alguna imagen. Y la tarea en sí era dar un ejemplo actual de un diario, revista, prensa escrita, prensa virtual, que nos reflejara la definición de Estado. Aquí dice, senadores debaten seriedad de rebaja de altos sueldos de los tres poderes del Estado. Recuerda que también existía el concepto de definir libertad, nación y república. Interpretación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Una vez que lo leímos, muchos alcanzaron a leer este resumen en clase y responder algunas de las preguntas. Por ejemplo, situándose en el contexto, ¿quiénes fueron los autores de esta declaración y en qué fecha se aprobó? Los ciudadanos de Francia que participaron de la revolución, varones, y se aprobó el 26 de agosto de 1789. Para ellos es esta declaración. Recordemos que no se tomó en cuenta a las mujeres ni a personas de raza negra, etcétera, que también participaron de la revolución. ¿Quién era el destinatario del texto? Los ciudadanos de Francia que compartían los ideales de la revolución, como por ejemplo la abolición del absolutismo, la división de los poderes del Estado, etcétera. ¿Quién era, la C? ¿Cuál era la situación política de Francia en la época? Francia estaba sumida en una profunda crisis, ya que las riquezas estaban concentradas en la monarquía y mal administradas por la misma. Los sectores populares eran cada vez más pobres, los burgueses anhelaban un cambio político, abolir el poder del rey y que éste estuviera en manos de los ciudadanos. ¿Qué sucesión de hechos desembocaron en la aprobación de la declaración? Se realizó una convención de estados para lograr solucionar y superar la crisis, sin embargo no hubo ningún acuerdo, debido a la oposición de la nobleza y del clero frente al tercer estado o estado llano, conformado por campesinos, artesanos y liderado por los burgueses. Analizando el contenido en sí de la declaración. ¿Qué derechos se reconocen a las personas en esta declaración? Derechos de libertad, encontramos la igualdad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión, soberanía, expresión, libre comunicación de opiniones y pensamientos. B. ¿Qué se establece en el artículo 1? ¿Cuál era la situación de las mujeres respecto a esta declaración? Los hombres nacen libres e iguales en derecho. Esta declaración dejaba fuera al sexo femenino porque solo se enfocaba en los derechos de los varones. ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Cómo se aplicó en la práctica durante la Revolución Francesa? Cuando el pueblo elige a sus representantes. Después de la Revolución se aplica en Francia la soberanía nacional. ¿En qué consiste la libertad según el texto? ¿Estás de acuerdo con esta forma de entender el concepto? Consiste en el poder de hacer todo lo que no perjudique a los demás. Explica el significado del artículo 6 y señala a qué poder del Estado se refiere. Es expresión de la voluntad general, debe ser la misma para todos y elaborada por los ciudadanos. Se refiere al poder legislativo. ¿En qué artículo de esta declaración se hace referencia a la libertad de expresión? En el artículo 11 se define como la libertad de pensamiento y opinión. Hablar, escribir e imprimir libremente. Y valorando la importancia de la declaración. En el antiguo régimen absolutista, ¿se reconocían los derechos de estas personas? En el antiguo régimen no se reconocían los derechos de todas las personas porque los derechos eran solo para las clases sociales privilegiadas, que en este caso era la nobleza y el clero. ¿Por qué se considera que en este documento se pone fin al antiguo régimen? Porque puso fin al poder absolutista del rey, el cual se concentraba en sí mismo, fue modificado por un nuevo sistema político que se basaba en la soberanía popular, la supremacía de la ley y la división de los poderes del Estado, es decir, una república. Las siguientes dos preguntas, C y D, son opiniones personales. Recuerden fundamentar todas sus opiniones. Corrección de la guía número 2, la burguesía. La burguesía nace como un grupo a fines de la Baja Edad Media que se va a encargar del comercio. Posteriormente ellos van a ser los protagonistas de la Revolución Francesa, liderando el tercer estado. Finalmente tenemos que en el siglo XVIII se conforma como un grupo heterogéneo que incluía comerciantes, propietarios de negocios, profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros. Pese a que tenían un fuerte rol social, aún no eran protagonistas de la política. Por ello, los burgueses comenzaron a exigir una mayor participación política, sustentándose en el ideario liberal y republicano. Desarrollaron el capitalismo o liberalismo económico, es lo mismo. Contribuyeron a generar avances científicos y tecnológicos, encabezaron las transformaciones políticas que dieron origen a los estados liberales y defendieron la separación de los poderes públicos, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular. ¿Qué pasó en España? En América, surgimiento de los estados nacionales. El nacionalismo, entonces, que nace del liberalismo, busca unificar bajo un mismo territorio un determinado grupo de personas. Para ello se fundamentan en las ideas liberales y republicanas.
Este concepto, como ya sabemos, nace de la Revolución Francesa y motiva las independencias de o de la mayoría de las naciones de América. Como podemos observar en el mapa, son procesos simultáneos debido a que comenzaron un proceso que iba a ir de país en país. De hecho, muchas de estas naciones se apoyaron en su proceso de independencia. El liberalismo económico. Había que realizar en la guía número 2 un esquema con los principales postulados del liberalismo económico. Comprensión lectora. Doctrina económica que surge a fines del siglo XVIII. Su principal exponente, Adam Smith, el personaje que sale en la foto, buscaba el máximo beneficio personal. Las personas velaban por su propio enriquecimiento. El Estado no debía intervenir. Era una política del laissez-faire o dejar hacer. Libre mercado, los productores deciden qué, cómo y cuándo producir sin la intervención del Estado. Las leyes debían proteger la propiedad privada de los individuos y buscaban la acumulación del capital y la libre competencia. Lectura comprensiva. Como tips, ya que todas las guías van a traer una lectura comprensiva y luego la aplicación mediante algunas actividades prácticas. Número 1. Debes instalarte en un lugar tranquilo donde no existan muchas distracciones. Debes leer comprensivamente, ojalá consultando en un diccionario los conceptos que no conoces. Debes subrayar y destacar siempre los conceptos importantes o ideas más importantes. 4. Después de leer cada párrafo debes realizar un análisis. Algunas personas lo hacen escrito, otras de manera oral, para poder saber si se comprendió el texto y volver a leer o consultar a algún adulto. Tenemos algunos textos que había que leer para luego responder algunas preguntas. Sobre el liberalismo político, dice, para comprender bien en qué consiste el liberalismo político, el poder político, y para remontarnos a sus verdaderas fuentes, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber, un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor le parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento, a menos de que el Señor y dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de los demás, y que le haya conferido mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía. Un texto de John Locke. Y debíamos responder, ¿qué derechos establece el autor como esenciales? El autor establece como derechos esenciales la libertad de acción y propiedad, el derecho de igualdad sin subordinación y sin sometimiento, derecho al poder y la soberanía, si se le es conferido por voluntad de los demás. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de estos derechos en parte de un Estado o nación? Vamos a correr la camarita para poder observar bien el texto. El reconocimiento de estos derechos es importante para comprender en qué consiste el poder político y de dónde proviene. No proviene de Dios a los reyes o de un solo soberano, sino que más bien del pueblo. Tenemos como segundo texto sobre la igualdad. La organización política y el Estado se originan a partir de un contrato social entre las personas, que por naturaleza son libres e iguales, confían su soberanía a sus gobernantes, cuya misión es cumplir la voluntad general expresada por la mayoría. La comunidad tiene el derecho a cambiar a sus gobernantes si estos no cumplen su compromiso. Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y deberes de la humanidad. La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para ser forzado a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la práctica, pero sí el abuso inevitable. ¿Quiere eso decir que debemos renunciar forzosamente a regularlo? Como precisamente la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad,
hay que hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla. ¿Qué valor le da Rousseau, el autor del texto, a la voluntad general en la conformación de los gobiernos? Rousseau le da un valor sumamente importante, ya que afirma que el Estado se origina a partir de un contrato social. Es la organización de las personas que confían en sus gobernantes para que estos cumplan su voluntad. ¿Qué importancia le otorga la libertad e igualdad en los gobiernos? Vamos a correr la camarita nuevamente. Le otorga una gran importancia, ya que la naturaleza de los hombres es ser libres e iguales. Renunciar a la libertad es como renunciar a ser hombre o ser humano, y esta libertad e igualdad entre los hombres es la base de los estados. Sobre la nación. A la pregunta ¿qué es el pueblo? Contestaban un montón de seres efímeros con cabeza, manos, pies, que en este momento desdichado campan por sus respetos con todos los síntomas exteriores de la vida en este trozo de tierra que se llama Francia. En lugar de contestar, un pueblo es una comunidad sublime de toda una larga serie de generaciones pasadas en vida y en venideras, unidas todas a vida y muerte en un solo vínculo íntimo y grandioso, y en que cada generación y en cada generación, a su vez, cada individuo garantiza la unión común, siendo este a su vez garantizado por ella en toda la existencia. Cuán bella e inmortal comunidad no se hace patente a los ojos y a los sentimientos en general en el idioma común, en las costumbres y las leyes, en mil instituciones benditas, en muchas familias de alcurnia, en que se anudan y encadenan especialmente las edades. Por último, en esta familia inmortal, colocada en el centro del Estado, la familia reinante, y para dar mejor con el centro auténtico de todo el conjunto de la mayor de esta familia. ¿Qué entiende el autor por el concepto nación? Es una comunidad sublime con un pasado en común, y con un vínculo íntimo y grandioso. ¿Qué constituye un pueblo en una nación? La idea de que cada individuo garantice la unión común con un idioma en común, costumbres y leyes. Vamos a correr la camarita. Dice, ¿por qué el autor señala que la nación es una inmortal comunidad? El autor señala que la nación es una inmortal comunidad, ya que se basa en el individuo y como en este y en sus costumbres trascienden de generación en generación. ¿Qué importancia tiene respecto a los derechos fundamentales en ella? En América Latina, ¿quiénes constituían la nación? La nación se basa en los individuos, o en el conjunto de ellos, y por ende en sus derechos inherentes como la libertad, la igualdad, la soberanía, etc. En América la nación se construye en base a los individuos que se sienten pertenecientes a un país y que con sus costumbres, idioma y religión conforman una nación. Luego había que analizar estos tres pequeños textos, primero la Declaración de Independencia de Estados Unidos, luego la declaración que se hace posterior a la Revolución Francesa y finalmente la declaración que surge de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿con qué ideas ilustradas relacionan los documentos? Con la idea de igualdad, libertad, soberanía popular, república, opresión, participación política. De acuerdo con los documentos, ¿quién se hace cargo del gobierno? El pueblo y los ciudadanos se hacen cargo del gobierno, ya que ellos eligen a sus representantes. ¿Cuál es la importancia para las personas de la época que estos documentos declaren dichas ideas? Nunca antes había existido un código de derechos que protegiera a las personas y les otorgara dignidad. ¿Cómo se garantiza la libertad y la propiedad y la igualdad en los hombres? Mediante un código de leyes, es decir, una constitución política. ¿Observas algunos de estos planteamientos en la actualidad? Sí, sobre todo a la hora de ejercer sufragio. Es importante recalcar que pese a este derecho existe mucha gente que renuncia voluntariamente a él. ¿Consideras trascendente el proceso de la Ilustración para nuestras vidas? Totalmente, ya que nos otorgó una serie de derechos que antes las personas no tenían. Otra de las actividades era analizar un cuadro que se llama La libertad de Lacroix. ¿Qué ocurría en Francia en 1830? Francia estaba sufriendo varios cambios gracias a la revolución, sobre todo en los ámbitos político, económico y social. ¿Se refleja en esta pintura el concepto nación, soberanía y libertad? Sí, la pintura refleja estos conceptos: nación mediante la unión de los ciudadanos y el sentimiento de pertenencia, soberanía representada en el poder de los ciudadanos y libertad en poder expresar un ideal.
De acuerdo con lo investigado y lo que aprendiste sobre el liberalismo, ¿qué significado tiene para ustedes la libertad, que la libertad diría al pueblo? Ese es el nombre del cuadro. Tiene un significado trascendental, ya que la base del sistema en el que vivimos es la libertad. Corrección de la guía número 3. Conformación del Estado-Nación chileno. Después de la independencia de Chile en 1818, nuestro país comenzó a organizarse en pro de la conformación de una nación sólida y con ideales de liberalismo, república libre y democracia. Existían, sí, dos facciones políticas sumamente importantes que estuvieron en conflicto durante esta época, que son los pelucones y los pipiolas. Los pelucones representaban a la aristocracia terrateniente, eran más conservadores. Eran partidarios de un Estado único, un gobierno fuerte y centralizado. Confiaban en las instituciones tradicionales como el Estado y especialmente la Iglesia. Creían que toda decisión política debía ir acompañada de una decisión moral por parte de la Iglesia. Sus principales representantes fueron Juan y Mariano Egaña. Por otra parte, los pipiolas eran principalmente profesionales, comerciantes e intelectuales, partidarios de la idea de libertad, de pensamiento y de culto, por lo que buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Además, querían instaurar un régimen que reconociera la libertad de las provincias y que asignara mayores facultades al poder legislativo. El descontento de los conservadores por las ideas liberales llevó a Chile a una guerra civil, de la cual salieron como triunfadores los conservadores, es decir, los pelucones. Se inician 3 largos gobiernos, cada uno de 10 años, por eso son llamados los decenios, que principalmente reflejaron las ideas del primer ministro del primer gobierno, que son las ideas de Diego Portales. Esto de un sistema político basado en el orden, una sociedad como la chilena no está preparada para un gobierno democrático, por tanto debe ser dirigida. Mientras no exista una institucionalidad sólida y una cultura cívica, es más conveniente imponer una autoridad, y la autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio y sin ánimo de personalizar las funciones del Estado. Como primera pregunta, que venía incluida en la guía, dice: la democracia que tanto pregonan los ilusos, una carta de Diego Portales a CEA, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios, donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesaria para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano, salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es un sistema que hay que adoptar. Para Diego Portales, de acuerdo con el párrafo anterior, la democracia es un sistema impracticable por la carencia de madurez cívica de los ciudadanos americanos. Como segunda pregunta, el pensamiento político de Diego Portales fue fundamental en el diseño político constitucional que se implantó en Chile desde 1830 a 1861. De los siguientes enunciados, ¿cuál da cuenta de uno de los postulados centrales del pensamiento de Portales? La base de cualquier régimen político debe ser el orden. Portales impulsa una constitución, el primer código de leyes que tiene Chile. Antes había obtenido algunos ensayos, pero ninguno concreto, como lo fue la Constitución de 1833, que proclamaba 3 ejes fundamentales. Primero, el sufragio censitario. Solamente podían votar varones, mayores de 25 si eran solteros y mayores de 21 si eran casados, que tuvieran alguna propiedad, que tuvieran dinero y que además supieran leer y escribir. Por eso, sufragio censitario. La religión oficial iba a ser la religión católica para todos los chilenos, y el rol del ejecutivo, o sea, del presidente, iba a ser trascendental. Tenía amplias facultades, como por ejemplo derecho a vetar alguna ley, tenía la oportunidad de ser reelecto de forma inmediata, comandaba incluso las Fuerzas Armadas y dirigía el Congreso Nacional. El poder ejecutivo estaba por sobre el poder legislativo. Dice el gobierno conservador generó la Constitución Política de 1833, que acorde con la tendencia social y política predominante estableció. Solo 3. Un presidente de la República con gran autoridad que podía ser reelegido. El primer periodo fue el de José Joaquín Prieto,
cuyo primer ministro fue Diego Portales. Dice, escriben la Constitución de 1833, la impulsan, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, se descubre el mineral o la mina de plata de Chañarcillo, muy importante para el comercio de la época. Se crean los almacenes francos de Valparaíso, los que dieron un fuerte impulso comercial al puerto, lugares de acopio. Estos almacenes francos eran lugares de acopio de mercancías. Y se dicta la ley de cabotaje y de exportación de minerales. La ley de cabotaje tiene que ver con la reserva de derechos de comercio a barcos chilenos. El segundo gobierno, también de 10 años, fue el de Manuel Bulnes. Ocupación de Magallanes, una de las principales características donde se implanta el fuerte Bulnes, se dicta la ley de colonización, se inicia la colonización en Valdivia, esto quiere decir que llegan emigrantes, principalmente alemanes, a colonizar la zona de Valdivia con un fin único que era modernizar la agricultura y ocupar el territorio. Fundación de la Universidad de Chile, creación de la Escuela Normal de Preceptores, que son los profesores, auge agrícola ante la apertura de nuevos mercados de California y Australia. El tercer gobierno fue el de Manuel Montt. Dice, se abolen los mayorazgos. Esto quiere decir que ahora no solo el hermano mayor va a heredar todas las riquezas de la familia, lo que hacía que se concentraran las riquezas. Entra en vigencia un código civil que va a normatizar las acciones de los ciudadanos chilenos. Ley de instrucción primaria, el Estado se comprometía a asegurar la instrucción primaria. Fundación de la Escuela de Artes y Oficios, construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, colonización de la región de los lagos, revolución de 1851-1859. Dice, entre los hechos más importantes ocurridos durante el gobierno de Manuel Montt, es importante mencionar los siguientes. Solo dos, la cuestión del sacristán y el quiebre del partido de gobierno. La cuestión del sacristán fue un proceso que está explicado en el cuadro amarillo. Dice, el despido del sacristán de la Catedral de Santiago, Pedro Santelice, fue sumamente importante, ya que provocó un enfrentamiento inédito entre la Iglesia y lo que era la política. Este conflicto dividió a los conservadores, que hasta el momento habían permanecido unidos, por eso dice el quiebre del partido del gobierno. Los gobiernos denominados conservadores tuvieron una serie de elementos en común. En términos políticos, los gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt se caracterizaron por solo uno, disponer de amplias atribuciones otorgadas por la Constitución política. Espero que todo esto les haya servido para desarrollar sus guías y aclarar las dudas. Me despido esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy, muy bien.